Buenas tardes. Vamos a continuar, hermanos, con la prédica del Evangelio y vamos a iniciar de inmediato con la oración acostumbrada. El Padre nuestro que nos enseñó Dios nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Hoy vamos a entonar una alabanza. Para mí es una alabanza firme y a mí me quiebra porque es muy significativa y representa mucho su letra para mis creencias. Espero que esta alabanza también toque el corazón de muchos y nos convirtamos a Dios en espíritu y en verdad. Esta alabanza se llama Seguiré Adelante y es compuesta e interpretada por los hermanos Devia, que son hermanos en Cristo y que acuden a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. La alabanza dice así: seguiré adelante, puesta mi mirada en aquel que pudo rescatar mi alma. Seguiré adelante, aunque el diablo trate con mil artimañas apartarme de ti. Seguiré adelante, aunque la tormenta sea tan profunda que hunda mi barca. Y aunque naufragando en el mar me encuentre, sé que Jesucristo en su barco hermoso salvará mi alma. Seguiré adelante, sí, firme adelante, luchando y ganando tremendas batallas. Y en múltiples cosas, si en algún momento siento que declino, alzaré mis manos y rogaré la ayuda de mi Jesucristo. Seguiré adelante, sí, siempre adelante, luchando y ganando tremendas batallas. Y en múltiples cosas, si siento que declino, alzaré mis manos y rogaré la ayuda de mi Jesucristo. Y sé que su mano siempre estará lista para defenderme en las pruebas y luchas. Y sé que su amor, su bendito amor, me guiará hasta el fin. No le temo a nada, pues tú vas conmigo, guiando mis pasos por el buen camino. Vaya donde vaya, estaré seguro, porque tu presencia siempre va conmigo. No le temo a nada, ni a la misma muerte, pues sé que si muero me uniré contigo. Cruzaré desiertos y en valles de sombras mi alma segura, porque vas conmigo, nada temerá. Seguiré adelante, sí, firme adelante, luchando y ganando tremendas batallas. Y en múltiples cosas, si en algún momento siento que declino,
Alzaré mis manos y rogaré la ayuda de mi Jesucristo, porque sé que su mano siempre estará lista para defenderme en las pruebas y luchas. Y sé que su amor, su bendito amor, me guiará hasta el fin. Seguiré adelante, sí, siempre adelante, luchando y ganando tremendas batallas. Me disculpan, pero es una alabanza no muy fácil de interpretar para mí. Pero lo que dice es que mientras tengamos la fe, vamos a estar dispuestos a mantenernos firmes y a seguir siempre adelante. No importa lo que piensen los demás. No importan las críticas bien intencionadas y las malintencionadas. Estamos dispuestos en el nombre de Jesucristo para recibirlas todas. Porque mientras estemos predicando el evangelio de buena fe, nada nos ofenderá. Hermanos, en la prédica anterior estábamos explicando que habían pastores y habían sacerdotes que se apacientan y se engordan ellos mismos. Es decir, que reciben el alimento espiritual cuando leen las Sagradas Escrituras y ellos se engordan espiritualmente mientras sus ovejas se mantienen flacas. ¿Por qué? Decíamos porque ellos se acercan al agua y la beben limpia, clara. Pero cuando se van, después de haber bebido, le meten el pie al agua y la revuelven y se la entregan a sus ovejas turbia. Y es por esa razón que las ovejas se mantienen flacas. Y esta es una forma de entender la Biblia de manera espiritual. Porque materialmente sería que nosotros, que somos las ovejas, nos engordáramos, que nos pusiéramos obesos. Pero no se trata de eso. Mirando con los ojos del Espíritu, te vas a dar cuenta entonces que el alimento espiritual, la leche espiritual no adulterada, lo que hace es engordarte y robustecerte en la fe espiritualmente, en tu creencia en Dios. Y no que vayas a tener que comprar un pantalón o una camisa de talla más grande porque se engordó tu cuerpo. No. Lo que engorda y se robustece y fortalece es la fe. No más. Esas son formas de aprender cómo se distingue la interpretación de la Escritura cuando se mira con los ojos de la carne y cuando se mira con los ojos del Espíritu. Lo que Dios le reclama a los pastores y lo que reclama de los sacerdotes es que así como ellos se toman el agua clara, también se la den a beber clara a las ovejas, es decir, a los creyentes en la fe. Pero no que ellos se la tomen clara y la revuelvan para dársela a la oveja turbia, porque eso no alimenta espiritualmente a las ovejas. Pero nosotros, en mi caso en particular, yo me cuido de agregar o de suprimir una coma o una tilde, porque sé y creo firmemente que esa coma o esa tilde que yo agregue o suprima
así me será agregada y suprimida en el juicio final, cuando todos comparezcamos al tribunal de Jesucristo. Amén. Entonces, va quedando claro que no es la persona, su carne la que engorda. Es su espíritu el que se fortalece y se robustece. Ahora voy a tratar de explicar otra forma de unos pasajes bíblicos para que vean lo que es la interpretación material de la palabra y lo que es la interpretación espiritual de las Sagradas Escrituras. Para que notemos la diferencia en la forma de interpretar la Biblia. La leche espiritual no adulterada no engorda. Antes nos fortalece y robustece el espíritu, como hemos dicho, porque las ovejas somos los hombres y las mujeres del mundo. Pues bien, en Juan 2, 13, 22, del 13 al 22, de la Biblia Reina Valera 1960, se nos dice: Jesús purifica el templo. Eso también está en Mateos, está en Marcos y está en Lucas. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo por tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y sabemos nosotros, haciendo un paréntesis, que el cuerpo nuestro es el templo de Dios y no las casas hechas por manos de hombres. Esos son sitios de reunión para las congregaciones, para adorarlo, para alabarlo. Pero el templo de Dios somos nosotros. Dios habita en nosotros y no en templos hechos por manos de hombres. Porque en Isaías 66, del 1 al 4, Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos los que temieron, porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Dijeron los judíos. Luego, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás.
mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Es decir, que en el momento en que Jesucristo dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, ni aun sus mismos discípulos entendieron esta parábola. Ahora también, cuando se dice que haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, espiritualmente ha de entenderse que el azote es la palabra de Jesucristo y que sacó de nuestro cuerpo, de nuestro templo, los pecados de la carne como son la idolatría, la envidia, la codicia, el testimonio falso, el rencor, el hábito de maldecir, entre otros muchos. Y también nos indica que no debemos prostituir nuestro cuerpo porque es el templo de Dios. No podemos prostituirlo con la lascivia contra naturaleza. O sea, los desviados sexualmente hablando. En Mateo, capítulo 6, del 5 al 15, Jesús nos enseñó el Padre Nuestro y hoy lo voy a repetir porque también es otra forma de mirar y distinguir la interpretación material de la palabra y la interpretación espiritual de las Sagradas Escrituras. Dice Jesús y la oración. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Es decir, la recompensa de la oración, de los que aman hacerlo en las plazas, en las calles, para que la gente lo vea, es esa. La recompensa es que ya el mundo lo vio. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, es decir, todos los pueblos diferentes al pueblo judío que somos los gentiles. No hagáis como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos, porque hay gente que ora y empieza a decir y a pedir y a tratar temas que tal vez de pronto no correspondan a una verdadera oración. Y dice, no hagáis pues semejantes a ellos, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad, antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En mi manera de ver, el Padre Nuestro podemos interpretarlo así. La forma material de orar. Cuando tú entras a tu aposento,
cierras la puerta, te arrodillas, oras y te derramas en oración delante de Dios. La otra forma espiritual, distinta a la material, es cuando tú cierras las ventanas, o sea, los ojos, y dentro de ti, ensimismado, con un corazón contrito y humillado, oras, adoras y alabas a Dios. Porque ahí puedes estar por fuera de tu cuarto, pero estás dentro de tu templo. Por ejemplo, tú en un bus sentado, viajando, cierras tus ventanas, los ojos y empiezas a orar. Y aun cuando el bus vaya lleno de muchas personas, nadie te está viendo. Tú estás orando en la presencia del Señor. Y esa es una forma espiritual de orar el Padre Nuestro. Observa que Jesucristo dice, tú cuando ores. Él no te dice cuando reces. Porque Jesús lo que enseñó fue la oración. Jesús no enseñó el rezo. Porque los cristianos oramos. Y los que rezan son los brujos y los hechiceros. Por eso, en nuestro medio, es muy común que cuando a un niño le hacen mal de ojo, un familiar nuestro, un amigo o cualquier otra persona nos recomiende que vayamos a un rezandero para que lo rece. Vete para donde un rezandero y dile que te rece al niño. A mí me ocurrió con mi hijo mayor. Y creo que 2 o 3 veces lo llevé donde el papá o donde el abuelo de un amigo mío para que lo santiguara o para que lo rezara, pero no para que lo orara. Porque la oración es una cosa y el rezo es otro. Entonces, mis queridos amigos, hagamos claridad. Jesucristo enseñó la oración del Padre Nuestro. Pero los que rezan oraciones inventadas por los hombres, y la diferencia está en que el cristiano le ora a Dios y al diablo se le reza. Una cosa es la oración y otra es el rezo. Pero ocurre algo que es muy importante. Antes bien, para saber todo esto y tener la certeza de lo que creemos y en quién creemos, es nuestro deber. Es indispensable que así como leemos y estudiamos para conocer otros temas y participar en las charlas y en el colegio y en la universidad, así también tenemos que leer y estudiar y prepararnos para participar en una reunión, en una congregación o asistir a un sitio de oración. Porque si no estudiamos, si no leemos, si no nos preparamos, si no conocemos las Escrituras, lo lógico, lo más posible es que vayamos a ser víctimas del engaño. Y obreros fraudulentos es lo que ha salido por el mundo en cantidad. Y predican la Biblia a su acomodo, a sus intereses, porque a algunos muy poco les interesa que sus ovejas engorden espiritualmente hablando. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Y ya lo he aconsejado varias veces. Buscar congregaciones
No que sean ostentosas y que el pastor tiene yate y el pastor tiene carro y es rico. No. Puede ser la congregación más humilde, pero que te prediquen la palabra de Dios clara, que te den a beber la sana doctrina, es decir, tal y como está escrita en la Biblia. Porque es que lo que está en juego no es cualquier cosa. Se trata nada más y nada menos que de nuestra salvación, de nuestras almas. Eso es lo que se trata. Estamos buscando la salvación de nuestras almas. Pero si despreciamos la lectura de la Biblia y no queremos conocer la palabra de Dios, entonces nos tenemos que someter al conocimiento ajeno, a los guías falsos, a los pseudo guías, y es ahí cuando vamos a ser víctimas del engaño y vamos a caer en las redes del sacerdote y del pastor mentiroso, que son los obreros fraudulentos que se visten como ovejas y por dentro son lobos rapaces. Porque no tenemos entendimiento, no tenemos conocimiento y no tenemos argumentos para contradecir a la persona que predica por ignorancia. Pero esa ignorancia no es porque Dios no nos haya dado inteligencia, es por la flojera, es por la pernicia, es por la desidia de las personas de querer leer la Biblia. ¿Por qué? Porque prefieren leer a Condorito, vanidades, selecciones, el Atlas Mundial, lo que tú quieras, de fútbol, de boxeo. Y son champitos conociendo los integrantes de todos los equipos del mundo, pero no conocen la palabra de Dios. Y ahí es donde tienen la debilidad. Y por eso es que son fácil presa del engaño de los pastores y de los sacerdotes fraudulentos. Entonces tengo que insistir, hermanos, si tú quieres conocer a Dios, tienes que conocer su palabra. Y para conocer la palabra tienes necesaria y forzosamente que escudriñar las sagradas escrituras. Si no, siempre con todo el respeto y solicitando anticipadamente las disculpas, seguirá siendo un simple borrego que te cogen de la nariz y te llevan a donde el cura o a donde el pastor quiera. Porque tú mismo no te has preparado, no te has alimentado espiritualmente, no conoces las escrituras y eres fácil presa del engaño. Entonces no me eches la culpa a mí, porque Dios dice que escudriñemos sus escrituras, pero a ti te da flojera, a ti te da pereza, pero no te da pereza para otras cosas que no te alimentan espiritualmente, ni tampoco te sirven para lograr la salvación, que es la promesa que nos hizo Jesucristo. Algunos me dicen, porque los que nos atrevemos, los que osamos predicar el nombre de Jesucristo, esos somos objeto de persecución, porque ya lo hemos explicado desde el concilio de los antiguos, cuando la época de los apóstoles se prohibió que se predicara el nombre de Jesucristo. Entonces me dicen que soy obsesivo, que yo no interpreto las escrituras como son, porque a ellos le han metido en la cabeza una fe diferente y en esa es la que creen, pero porque ellos no leen la Biblia. Pero a mí, gracias a Dios, ya en ese sentido no me pueden meter el dedo en la boca, porque yo sí me preparé para poder, gloria a Dios, poder estar predicando el evangelio en el día de hoy. He durado 51 años de mi vida trabajando este tema. Y ahora no sé nada, pero puedo hablar con mediana autoridad. Porque he escudriñado el tema
porque me he tomado el trabajo, porque me nació buscar a Dios. Y cuando me di cuenta que Dios no lo podía encontrar en otra parte sino leyendo su palabra, me dediqué. Y ahora tengo 40 años de estarlo haciendo. Y Dios me ha dado, gracias por su misericordia, entendimiento y conocimiento para llamar a los hermanos a que lean la Biblia. No lo vas a encontrar, no lo vas a conocer si tú no te haces el propósito de escudriñar las Sagradas Escrituras. Y el tiempo cada día más se agota, hermanos. La vida eterna es la promesa de lo porvenir, pero aquí todos sabemos que nos vamos a ir. Continuemos entonces, ahora sí, la prédica del tema Dios es uno solo y uno solo su nombre. La Trinidad no existe, Biblia en mano. En la prédica pasada empecé a leerles el capítulo 34 del 1 al 31 del profeta Ezequiel, pero no alcancé a terminar la lectura. Pero como yo no tengo afán y mi deber es explicar lo más claro posible las Escrituras para tratar de lograr de que se me entienda lo que predico, lo haré en esta prédica y no voy a dejar cabos sueltos. Entonces empiezo la lectura nuevamente del capítulo 34 de Ezequiel, del 1 al 31, que se titula Profecía contra los pastores de Israel. Vino a mí, dice Ezequiel, vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños. Y les dice: coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada la degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y violencia. Es decir, ellos se engordan, los pastores y sacerdotes, y luego quieren a la fuerza obligar a sus ovejas a que le sigan, pero que le sigan dando ellos la misma leche adulterada, no la misma leche que ellos se tomaron, no adulterada, y el agua revuelta cuando ellos ya se la tomaron limpia y le metieron el pie al resto para que los que vengan atrás la tomen turbia. Eso es lo que Dios les está diciendo. Y andan errantes las ovejas por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, es decir, de los obreros fraudulentos, y se han dispersado. Claro, las ovejas que no tienen pastor se dispersan. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Y no hubo quien las buscare, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd la palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová, el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor,
ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron a mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo sacaré de los pueblos, las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Y vuelve y le dice a los pastores: os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbáis además con vuestros pies las que quedan. Eso es lo que decimos. Los pastores y los sacerdotes y todos los que se hacen llamar jerárquicamente superiores en las iglesias y en las congregaciones, que se toman el agua limpia y se la entregan turbia a las ovejas que los escuchan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies vosotros habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David en medio de ellos. Yo Jehová he hablado, y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto,
y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová cuando rompa las coyundas de su yugo y los libre de la mano de los que se sirven de ellos. Es decir, cuando conozcan la Biblia de verdad, ahí el hombre desata las ligaduras de los pastores engañosos y de los sacerdotes mentirosos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad y no habrá quien las espante. Claro, porque cuando el hombre conoce la palabra y Dios se le revela y conoce a Dios y conoce el nombre de Dios, ya no vamos a estar inseguros. Ya tenemos seguridad y certeza de lo que creemos y en quién creemos, y no habrá quien nos espante ni quien nos aparte de la gloria de Dios. Y sigue, y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Y sabrán que yo, Jehová su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Amén. Entonces, observen, hermanos, vean con los ojos del Espíritu y oigan que Jehová siempre habla en singular y dice: yo estableceré, daré, levantaré. No dice nosotros levantaremos, estableceremos, daremos. Porque Dios es uno solo y uno solo su nombre. Y no hay más. Dice por allá en Isaías: no conozco ninguno, dice Jehová. El nombre de Dios nuestro Señor Jesucristo, que es el Verbo hecho carne, ese sí tiene poder para salvar, porque es ese el nombre glorioso, que está por encima de todo nombre, arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Y en ese nombre se arrodillarán en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ahora, si Jesucristo no fuera Dios mismo, ¿cómo iba a ser que en el nombre de Jesucristo toda rodilla en el cielo se tenga que arrodillar? Pues así está escrito. En el nombre de Jesucristo en el cielo toda rodilla se doblará, y en la tierra y debajo de las aguas de la tierra. Porque ese es el nombre de Dios. Jesucristo es el Verbo hecho carne. Yo también fui víctima del engaño, lo reitero hasta el cansancio. Yo también fui llevado de la oreja, de la nariz, como un simple borrego que no sabía para dónde caminar, sino para donde me llevaran y me guiaran. Pero Dios me abrió los ojos del entendimiento y me dio conocimiento, y ya yo no sigo sacerdotes ni pastores mentirosos. Asisto a cualquier congregación donde me prediquen sana doctrina, que son pocas. Les comento, son pocas. Porque cuando yo empecé, lo dije una vez, repasé varias congregaciones. Ya me había salido de la que pertenecía y busqué en otra y no encontré sino una sola de las que habían en mi pueblo en esos días. Habían como 15. Y una sola me predicaba lo que yo quería oír.
la sana doctrina y aún sigo asistiendo a ella. Pero no dejo de alimentarme personal y particularmente en mi casa, leyendo las Sagradas Escrituras y haciendo como corresponde para que Dios me siga dando entendimiento y ampliando el conocimiento. Pero si fuera perezoso, si estuviera en desidia, ya yo sé que Dios no se complace con el negligente. Entonces procuro estar activo en el conocimiento y mantenerme firme en la fe. De igual manera les recuerdo lo que el profeta Oseas dijo: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho. El barbecho es sembrar en una tierra labrantía que no está produciendo. Entonces, ahí es donde uno tiene que tratar de sembrar. En algunos hermanos que no están produciendo porque están perdiendo el tiempo en vanidades, pero no le dedican un tiempo a buscar el conocimiento de Dios. Pues no quieren leer su palabra y a algunos hasta les da rabia que se les predique. Pero cuando tú le preguntas, ellos dicen que creen en Dios. O sea, es una contradicción bien extraña. Porque, tú crees en Dios. Bueno, ven y yo te voy a predicar la palabra. Anda, pero ahora llegó este aleluya. Ahora me vas a hablar de la Biblia. No, deja eso para otro día. Lo que él no sabe es que en la Biblia dice: llegaré a ti como ladrón en la noche. ¿Y cuándo llega el ladrón en la noche? Cuando el hombre está dormido, porque sabe que le puede saquear la casa y no se va a dar cuenta. Y por eso es que muchos dicen: anda, pero si ahorita hablé con él, sí, pero ya está en la funeraria. Llegó la muerte como ladrón en la noche y se fue sin conocer a Dios, sin declarar que reconoce a Jesucristo como su Salvador y Dios único. Y entonces la perdición de su alma está a las puertas. Ahora, sigue diciendo: porque es el tiempo de Jehová, esto lo dice el profeta Oseas, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Oseas capítulo 10, versículo 12. Ahora, si Jehová mismo venía a enseñarnos justicia, ¿será que todavía no ha venido? Y si vino, ¿cómo vino y en quién vino? La respuesta para mí es clara. Vino como hombre. El verbo hecho carne en Jesucristo. No hay otro. No hay otro. Ni lo hay ni lo habrá. De manera que debemos dejar de creer en tonterías, en vanidades, en fábulas, en historias, en cuentos chinos, yendo detrás de imágenes de palo, de yeso, de cartón, de icopor, de plástico, de oro, de piedra, de metal, que ya sabemos que no sirven para nada, que no oyen, que no ven, que no andan, que no palpan, que no caminan, que no nada, por Dios. Léanse. Así le recomendaba a un amigo que es un profesional ilustre en el derecho, pero parece que no se toma el trabajo de leer la Biblia. Y le gusta adorar estatuas, imágenes hechas por la mano de los hombres, porque tienen el vestido bonito, porque tienen los cachetes rosaditos, porque se ve muy linda. Sí, pero no sirve para nada.
Isaías dice que algún día profanaremos sus esculturas y sus vestiduras de plata, y que algún día las arrojaremos a la basura como trapo asqueroso. Y eso se lo he dicho. Léete el Salmo 115, léete Éxodo 20 del 1 al 6, léete Isaías 44 del 9 al 20, pero parece que no la lee, y si la lee no la entiende. Qué pena. Pero la verdad tiene que ser dicha, porque Jesucristo nos enseñó: solo la verdad os hará libres. Así que, así no les guste a muchos y algunos se sientan ofendidos en su fe, yo tengo que predicar la palabra tal y como está escrita, porque repito, ese fue el compromiso que hice con Dios. No estoy aquí para predicar lo que alguno quiere que le diga. No estoy aquí para satisfacer la fe de los que están apartados de las Escrituras, practicando doctrinas, teorías, ritos paganos, traídos de Babilonia y adoptados por ciertas iglesias. Yo no estoy para complacer a nadie. Estoy para predicar la palabra de Dios, porque por eso he dicho que me confieso como testigo de Jesucristo y no de más nadie. Amén. Entonces, si alguno espera que, pero Armando Vaca no dice que lo que yo quiero oír, de malas, porque yo predico lo que Dios dice en su palabra y no lo que enseñan los hombres mentirosos en el mundo. Ya yo pasé por eso. Ya yo fui víctima del engaño. 33 años duré engañado, estafado, robado, hurtado, explotado en mi fe, en mi creencia. Demasiado tiempo duré en la esclavitud espiritual de otros, pero Dios me liberó del engaño y me hizo libre. Por eso dice una alabanza: libre, tú me hiciste libre, para siempre libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Eso fue lo que ocurrió conmigo. Dios me libertó, gloria a Dios. Dios me sacó del engaño, me enseñó su palabra, me enseñó su nombre, a predicar y a confesar su nombre. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Verbo hecho carne. Lo demás son fábulas, cuentos chinos, historia de hadas, lejos de la verdad y llenas de mentira. Insisto en que para mí ya está bueno de seguir creyendo en mentiras, ni Dios lo quiera, no más. Entonces, si Jehová venía a enseñarnos, ¿cómo decir que Jehová no ha venido? Lo que hay que entender, hermanos míos, es el misterio que estaba oculto desde los tiempos eternos, que el verbo que le habló a los antiguos vendría al mundo en forma de hombre.
que el Verbo se haría carne en Cristo Jesús, que una virgen concebiría sin tener contacto sexual con hombre, sin intervención del óvulo ni del espermatozoide, porque dice la profecía de Isaías: he aquí que la Virgen concebirá un hijo y se llamará su nombre Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros, no ningún hijo. Él no mandó a nadie, Él mismo vino. Y por eso también se nos dice en la profecía de Isaías: porque un niño nos es nacido y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ningún otro nació con tantos títulos, porque Él es el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. De manera pues, hermanos, que no echéis en saco roto la palabra que os predico, porque tú puedes confrontar mi prédica con la Biblia, y si me hallas mentiroso, puedes por Facebook, el interno, dirigirte a mí y decirme en buenos términos y con respeto, porque así yo también os trataré a vosotros, las observaciones que tengas, las diferencias que tengas, pero con una condición: apóyate en la Biblia, porque esta prédica tiene un tema que se llama Dios es uno solo y uno solo su nombre, la Trinidad no existe. Biblia en mano. Porque si me vas a decir lo que tú crees, o lo que te enseñó tu pastor, o tu pseudo guía espiritual, o tu sacerdote, con mucho respeto te digo, no pierdas el tiempo. Confróntame diciendo en Isaías, en Jeremías, en Malaquías, en Abdías, en Deuteronomio, en Éxodo, en Levítico, en Números, en Crónicas, en Hechos, en Efesios, en Apocalipsis dice, porque si no hablas en esos términos, entonces yo sé que me estás tratando de hablar con imaginación y enseñanzas de hombre que a mí no me interesan. En el aspecto bíblico no me interesan. A mí me interesa que se me hable y se me contradiga con la palabra de Dios. Amén. Si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, el próximo sábado y el próximo domingo a las 2 de la tarde continuaremos predicando la palabra con el tema Dios es uno solo y uno solo su nombre, la Trinidad no existe, Biblia en mano. Que Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Amén.